Bienvenido a Ecos de Ansiedad, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos, llevándote al límite de la inquietud. Mi querido ansioso, antes de escuchar la próxima historia, asegúrate de suscribirte y dejar tu terrorífico like. No querrás perderte nada de lo que viene. Ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el verdadero terror. El pacto heredado. No sé cuándo exactamente comenzó, pero lo que sí sé es que cada vez que cierro los ojos y caigo en ese abismo de la parálisis del sueño, todo se convierte en un infierno personal del que no puedo escapar. Al principio, eran solo episodios breves. Despertaba sin poder moverme, sintiendo una presión en el pecho, esa sensación familiar de impotencia que acompaña a la parálisis del sueño. Pero entonces, algo más apareció. Una risa suave, casi imperceptible, que me hacía sentir como si no estuviera solo en la habitación. La primera vez que lo escuché, pensé que era producto de mi mente aún atrapada entre el sueño y la vigilia. Una simple alucinación auditiva, me dije. Pero conforme los episodios se repetían, la risa se hacía más clara, más cercana, y lo que antes era una leve burla en el aire se convirtió en una compañía siniestra. Siempre era la misma risa, femenina, aguda y cargada de un desprecio que me helaba la sangre. Durante meses, esa risa fue lo único que rompía el silencio de mis noches, pero pronto no fue solo un sonido. Una figura comenzó a manifestarse, siempre en la penumbra de mi cuarto, sentada al borde de mi cama. No podía verla claramente, pero sabía que estaba ahí, observándome, con una postura relajada, como si estuviera disfrutando de mi incapacidad para moverme. Intentaba gritar, moverme, sacudirme para salir de ese estado, pero era inútil. La figura permanecía inmóvil, y esa maldita risa continuaba, cada vez más burlona, más insistente, como si quisiera provocarme. Noche tras noche, la misma escena se repetía. Pero una de esas noches fue diferente. Recuerdo que desperté en medio de otro episodio de parálisis, pero esta vez algo había cambiado. La figura no estaba al pie de la cama como de costumbre. No. Esta vez, estaba más cerca, mucho más cerca. Podía sentir su presencia apenas a unos centímetros de mi rostro, aunque no podía verla del todo. Mi respiración era forzada, el pánico se apoderaba de mí, y de repente, la risa cesó. Un silencio sepulcral llenó la habitación. Fue entonces cuando la oí por primera vez, una voz baja, cargada de maldad y un placer oscuro. Te he estado esperando, susurró, y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Mi mente se nubló, intentando procesar lo que estaba sucediendo. No había nadie más en mi casa, y sin embargo, esa voz parecía tan real, tan presente. A partir de esa noche, todo cambió. Ya no era solo una figura sentada en la cama, riendo en la distancia. Ahora, se acercaba más y más con cada episodio, y cada vez que lo hacía, sentía su aliento en mi cuello, susurrando mi nombre con una familiaridad que me aterrorizaba. Los días comenzaron a fusionarse en un estado constante de ansiedad. La sensación de ser observado no desaparecía, incluso cuando estaba completamente despierto. Y esa voz, esa risa, me acompañaba a todas partes, aunque nadie más podía escucharla. Al principio, pensé que estaba perdiendo la cabeza, pero algo dentro de mí me decía que esto no era solo un trastorno del sueño. Era algo mucho más oscuro, algo que se estaba manifestando de una manera que no podía comprender. Decidí investigar. Mi familia siempre había vivido en esa casa, así que pensé que tal vez había algo en la historia del lugar. Lo que encontré fue mucho peor. Mi abuela, que había vivido hasta los 90 años, siempre había sido muy reservada respecto a ciertas tradiciones familiares. De niño, había escuchado rumores, historias de brujería y pactos antiguos, pero nunca les presté atención. Hasta ahora. Empecé a indagar más sobre la historia de mi linaje, y lo que descubrí me dejó helado.
Resulta que hace generaciones, uno de mis ancestros había hecho un pacto con una entidad sobrenatural, un espíritu femenino que le prometió poder y riqueza. A cambio, la entidad demandaba algo, que una parte de su linaje estuviera ligada a ella para siempre. Nadie sabía exactamente qué implicaba ese vínculo, pero con el paso del tiempo, la historia se desvaneció entre los miembros de la familia, como un oscuro secreto que nadie quería mencionar. Sin embargo, estaba claro para mí que ese pacto seguía vivo y que yo era su nueva víctima. La entidad femenina que visitaba mis sueños, esa risa que me atormentaba, no era una simple alucinación. Era real. Y estaba cumpliendo con su parte del trato. Comencé a tener pesadillas más intensas. Ya no solo me paralizaba, sino que veía como esa figura oscura se acercaba lentamente hacia mí, su rostro siempre oculto, pero su intención clara. Una noche, se sentó junto a mí en la cama, y con una mano fría como la muerte, me acarició la mejilla. Siempre has sido mío, susurró, su voz cargada de siglos de maldad. Sentí un terror indescriptible, uno que no solo me llenaba de miedo, sino de desesperanza. Me di cuenta de que no había escapatoria. Estaba atrapado en un pacto del que no sabía cómo salir. Con el paso de los días, mi salud mental comenzó a deteriorarse. Apenas dormía, siempre temiendo el momento en que caería nuevamente en esa parálisis infernal. Intenté hablar con mi familia, pero nadie me creyó. Los médicos lo achacaron al estrés, al insomnio, a una mente que había perdido el equilibrio. Pero yo sabía la verdad. Esa entidad seguía ahí, siempre acechándome, esperando el momento perfecto para reclamar lo que le pertenecía.